Catequesis familiar. Bendiciones. Bienvenidos a la catequesis familiar. Hoy estamos más cerca del altar eucarístico. Eucaristía, que significa acción de gracias. Niños, familias, pero hoy juntos vamos a aprender y a contemplar las partes de la Santa Misa, porque si la conocemos más, seguramente nos enamoraremos más de ella. Bienvenidos a esta aventura virtual de la Arquidiócesis de Manizales, de la catequesis familiar al sacramento de la primera comunión. Oremos juntos. Hola, qué bueno encontrarnos una vez más en esta catequesis familiar. Vamos, como siempre, a iniciar haciendo una oración. El agradecimiento es la puerta de entrada a la adoración. Entonces, si pueden hacerlo, cierren sus ojos. Y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por mi vida. Dile gracias, Señor, por mi familia. Gracias por las personas que has puesto en mi camino, las que me aman, las que me cuidan, las que me han apoyado, las que me abrazan, Señor. Dile: gracias, Señor, porque tú vives en mí, porque es Cristo quien vive en mí. Y dile: gracias, Señor, por este regalo de la vida. Vamos a cantarle. Toda la tierra adorará al Rey. Toda la tierra se postrará a sus pies. Toda la tierra adorará al Rey. Toda la tierra se postrará a sus pies. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Gloria al Rey por siempre. Un saludo muy especial para todos ustedes que siguen las catequesis familiares en la Arquidiócesis de Manizales y para todas las personas que encuentran en estos videos un subsidio para su crecimiento espiritual. Soy el Padre Camilo Andrés Castellanos Rubio, párroco de María Reina en la Arquidiócesis de Manizales y delegado de la Pastoral Litúrgica. En este día queremos compartir la catequesis acerca de la Eucaristía. La Eucaristía es fundamentalmente encuentro con Dios a través de Cristo Jesús en la palabra y en el pan y el vino que son su cuerpo y su sangre. Y a este doble encuentro con el Señor se corresponden las dos partes fundamentales de la misa, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Antes de la liturgia de la palabra tenemos unos ritos iniciales que inician con el canto de entrada y van hasta la oración colecta. La primera vez que el sacerdote que preside dice oremos y realiza una oración que recoge los sentimientos de toda la comunidad. En ese momento inicia la liturgia de la palabra, que va desde las lecturas hasta la profesión de fe. Luego inicia con la procesión de ofrendas la liturgia eucarística, que va desde la presentación y la preparación de los dones eucarísticos, pan y vino sobre el altar, hasta después de la comunión, cuando el sacerdote vuelve a decir oremos y da gracias a Dios por el don que hemos recibido. Toda la misa concluye con unos ritos finales que
contienen la bendición y los avisos que tenga que dar el sacerdote a la comunidad. Hoy quiero que hablemos de un modo particular de la primera gran parte de la celebración de la misa, la liturgia de la palabra. Para hablar de la liturgia de la palabra, tenemos que hablar de lo que es la palabra. El evangelista San Juan, en el prólogo de su evangelio, capítulo 1, versículos 1 y siguientes, afirma que al principio ya existía la palabra. La palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios. La palabra es Dios mismo y tiene un nombre, Jesucristo. La palabra es el modo en el que Dios entra en comunión con todas sus criaturas. La palabra es la personificación de su amor por la creación. Esta palabra, que se identifica con Jesucristo, nos habla del amor, nos habla de la misericordia, nos habla de la caridad infinita que Dios tiene por todos nosotros. El autor de la homilía a los hebreos, de la carta a los hebreos, afirma también en el capítulo 1, versículos 1 y siguientes, que en múltiples ocasiones y de muchas maneras Dios habló antiguamente a nuestros padres a través de los profetas y que ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo, al que nombró heredero de todo, lo mismo que por él había creado los mundos y las edades. La novedad de la revelación bíblica acerca de Dios es que Dios no es mudo, no está en silencio, es un Dios que habla, pero no habla solamente Él, no es un Dios del monólogo, sino que es, como afirma el Papa Benedicto XVI, el Dios del diálogo. Él pronuncia una palabra y espera de nosotros una respuesta. Toda la historia de la salvación, como afirma el autor de la homilía a los hebreos, es un constante diálogo de Dios con la humanidad, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y porque Dios es un Dios en diálogo, espera que nosotros acojamos su palabra. De hecho, el primer mandamiento de Dios en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y siguientes, es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Escucha, Israel. Este es el mandato de Dios. Esto es lo que Dios nos pide: escuchar su voz, escuchar su palabra. Pues la misa inicia con una escucha de su palabra. El lugar central de la liturgia de la palabra en la Eucaristía es el ambón. En algunas partes, como en esta capilla, es un atril, en otros lugares será un espacio mucho más amplio, pero es el lugar desde donde Dios se comunica con nosotros. ¿Qué tenemos en la liturgia de la palabra? En primer lugar, una proclamación de lecturas. Regularmente, una primera lectura, un salmo, en los domingos y solemnidades una segunda lectura y finalmente el Evangelio. Después de que hemos escuchado la proclamación de la palabra, quien preside la asamblea nos dirige la palabra para explicarnos esta voz de Dios que hemos escuchado en las lecturas. Esta parte se llama la homilía. Terminada la homilía, todos nosotros nos ponemos de pies y profesamos nuestra fe. Finalmente, para concluir toda la liturgia de la palabra, oramos unidos en comunión con toda la Iglesia en lo que llamamos oración universal o de los fieles. Vamos a explicar un poquito el sentido de estos 4 momentos. Primer momento, proclamación de las lecturas. Cuando las lecturas de la Sagrada Escritura son proclamadas en la Iglesia, es Dios mismo quien nos está hablando, porque la voz de Dios en la persona de Cristo, en la historia de la salvación, en su proyecto de creación, se encuentra consignado en este libro.
la Sagrada Escritura. Aquí conocemos lo que Dios nos quiere decir, aquí conocemos su mensaje de amor, aquí descubrimos lo que Él nos comunica. Es de la Sagrada Escritura de donde se toman las lecturas de la misa. Pues bien, cuando escuchamos la proclamación realizada por el lector, estamos escuchando la misma voz de Dios que nos habla. A través del silencio y a través del canto del Salmo, nosotros acogemos esa palabra y la interiorizamos, la hacemos nuestra. Por eso el Salmo y el silencio son muy importantes en la liturgia de la palabra. El Salmo debería ser siempre cantado, porque el que canta, dice San Agustín, ora 2 veces. En el Salmo y en el silencio interiorizamos lo que Dios nos está diciendo. Viene luego la homilía, en la que quien preside amplifica el mensaje de esta palabra. El que preside lo hace en nombre de Cristo, in persona Christi decimos en la teología. Pues bien, es su voz que presta al Señor Jesús para actualizar este mensaje que ha sido proclamado. Se amplifica la voz de Cristo resucitado en esta asamblea concreta que ha escuchado esta palabra que Dios le dirige. Luego nos ponemos todos de pies y en la profesión de fe decimos como iglesia que creemos en esta palabra que ha sido proclamada en las lecturas y que nos ha sido explicada en la homilía. La profesión de fe, que resume todo lo que cree la iglesia, es fe en que esta palabra es verdadera, en que lo que creemos nos ha sido revelado en Cristo y en que empeñamos toda nuestra existencia en cumplir lo que se nos pide. Finalmente, porque Dios no es el Dios del monólogo, sino del diálogo, nos invita a responderle. La oración de fieles es el momento en que hacemos las peticiones en nombre de la Iglesia Universal y en nombre de esta comunidad concreta, inspirados en la palabra que hemos escuchado. Pongan atención en la misa en la que participan y descubrirán cómo Dios nos habla, cómo Dios nos comunica su mensaje de salvación y de amor y cómo nos invita a que le respondamos. La respuesta de la Iglesia tiene una continuación en la liturgia de la Eucaristía, de la que hablaremos en la próxima catequesis. Pidámosle al Señor que nos siga iluminando con su palabra y que, como afirma el Salmo 94, si escuchamos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Dios los bendiga a todos. Cantemos juntos. Madre María, Madre preciosa, abre mi corazón. Quiero escuchar su voz, quiero amarle con todas mis fuerzas, quiero hacer su voluntad. Quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más. Quiero amarle con todas mis fuerzas, quiero hacer su voluntad. Quiero entregarle toda mi vida, quiero servirle más. Actividades. Ahora responde las preguntas que encontrarás en la descripción de este video.